¿Cómo es tener un trastorno de ansiedad social? Imagínese pensar demasiado en interacciones menores hasta el olvido y sacar siempre las peores conclusiones, hasta el punto de enfermarse físicamente. ¿Recuerdas cuando eras niño y tu mamá te dejó en la fila de la tienda y entraste en pánico como si no hubiera un mañana? Imagínate que cada vez que vas de compras, a comer, etc. Entiendo perfectamente a qué te refieres. Hubo una ocasión en la que conocí a la madre de un amigo durante un evento triste. Ella se presentó diciendo que había visto mucho a otra persona en su casa cuando era pequeña. En ese momento, respondí de manera un tanto informal, mencionando que había estado en su casa varias veces. Ahora, al recordarlo, me siento incómodo y me pregunto si dejé una buena impresión. Tomar a propósito la ruta larga en el centro comercial para evitar a los peticionarios. Ensayar tu pedido de Starbucks 20 veces para no estropearlo. Una cantidad innecesaria de ansiedad cuando alguien te llama o tienes que hacer una llamada. Tu amigo está teniendo un mal día, así que debe ser por algo que tú hiciste. Alguien no respondió a tu mensaje de texto, por lo que te odia y no quiere volver a hablar contigo nunca más. El cajero te devolvió la cantidad equivocada de cambio pero no quieres ser molesto así que no dices nada. Pides una bebida grande, pero te traen una de tamaño mediano o pequeño. A lo largo de toda la bebida, intentas convencerte de que realmente es suficiente con ese tamaño y que no necesitas más. Es simplemente una molestia horrible debido a lo extraño que es su aplicación. Por ejemplo, las entrevistas de trabajo son geniales porque están universalmente estructuradas y formales, pero comer en un lugar en el que no has estado antes. Espantoso. Tener que mirar un menú en una fila que avanza lentamente mientras entras en pánico ante la idea de estropear tu pedido porque no estás familiarizado con un lugar es una mierda. Las entrevistas laborales son un verdadero reto, ya que se evalúan las habilidades sociales de una persona. Pueden formular cualquier pregunta. En una ocasión, un entrevistador indagó sobre la fruta favorita y quería saber el motivo. Luego comprendí que buscaban evaluar la atención al cliente, pero en ese momento me quedé en blanco y no supe qué responder. Además, se espera mostrar que uno es valioso, incluso cuando surgen dudas internas. Llorar en el supermercado porque no encuentras las limas, pero la idea de pedírselas a alguien te enferma físicamente. No ir al dentista / médico durante años porque llamar para programar una cita está fuera de sus posibilidades. Saltarse comidas porque no hay comida en casa, pero pedir significa tener que abrir la puerta. Hoy tu relato resonó conmigo de una forma sorprendente. Te cuento que hace un par de años perdí a un familiar y actualmente tengo un cheque de $130,000 en la oficina de mi abogado. Me tomó todo el día simplemente enviar un correo para coordinar su recogida. Incluso ellos me informaron que el cheque ya estaba disponible desde hace una semana. La verdad es que me siento bastante nervioso ante la interacción. La gente asume que es simplemente sentirse nervioso. Que no es. Es pensar demasiado en algo que te enferma físicamente. Calambres, dolores de cabeza, esa horrible sensación de tener que ir corriendo al baño. Sí, te pones nervioso. Pero eso es solo el comienzo. Te resulta difícil respirar, crees que realmente vas a morir porque no puedes respirar. A veces te desmayas. Sí. Pero es diferente para todos. Es preocuparse por cualquier cosa y por todo, cosas de las que ni siquiera hay que preocuparse. Me pongo tan nervioso y se me hace un nudo en el estómago que no puedo comer físicamente porque no se queda quieto. Constantemente sientes que la gente te juzga y te mira, incluso cuando no es así. Constantemente sientes que no le agradas a nadie, incluso cuando sí le agradas. Y es la sensación constante de que algo malo va a pasar. Créame, la ansiedad social no es solo ser tímido. Definitivamente. En situaciones de grupos grandes donde no se tiene confianza con los demás, se puede entrar en un estado de pánico total, como si una voz interna estuviera gritando «huye», sin parar. En una ocasión, eso llevó a una persona a alejarse rápidamente, cubriendo una distancia de unas 3 o 4 kilómetros para volver a casa tras una fiesta. La gente dice que la definición de introvertido es que estar rodeado de otras personas te agota en lugar de darte energía. La ansiedad social es esto del crack. Cosas que sobre el papel suenan como un gran momento, resultan agotadoras. Ir al supermercado y asistir a la hora feliz con los compañeros de trabajo son casi igualmente agotadores. Es simplemente agotador. Te preguntas si la vida es tan pesada para otras personas. Sospecho que no. Considero que sí lo es. Simplemente no lo están compartiendo.
He observado a individuos que, en mi percepción, eran socialmente muy adaptados, transformarse en seres temblorosos, tartamudeantes, exhaustos y estresados cuando finalmente se sintieron lo suficientemente cómodos como para mostrar su incomodidad a mi lado. Siento ojos siguiendo cada uno de mis movimientos y se siente como si fuera un espectáculo para divertirse, dicen. Palabras amables, cuando pasan escucho esas palabras y un suspiro comprensivo me saludan con una sonrisa llena de felicidad. La sonrisa se contorsiona en una expresión de pena, las miradas de la gente se vuelven ojos juzgadores y al sentirlas, una pequeña parte de mí muere. A veces, me siento así en lugares públicos, como si la gente estuviera mirándome de una forma extraña. Recuerdo una vez en la universidad, entré a un salón y noté que algunos se reían en voz baja. No sabía si era de mí o de otra cosa. A veces el piso se siente como un escenario y la gente como un público. Es incómodo, pero solo trato de seguir con mi día. Es como sentir constantemente como si alguien estuviera observando y criticando cada uno de tus movimientos. Como si tuvieras que editarte perpetuamente para decir, hacer o ser lo correcto. O nadie te perdonará jamás por ello y el mundo se acabará. Editar, he pensado en este símil recientemente, a veces. Me siento como un jarrón de cristal con flores muy preciosas balanceándose en el borde del mostrador. Algunos días puedo mantenerme firme, mis flores son brillantes y no colapso. Otros, todo mi mundo se derrumba cuando caigo en picada al suelo de baldosas. Así es para mí vivir con Tag. Es como tener esa sensación constante de que alguien te observa, evaluando cada paso que das. Te sientes obligado a ajustarte, a ser perfecto, como si un error pudiera desencadenar un desastre. A veces, me siento como un jarrón frágil con flores, en equilibrio precario. Hay días en los que me mantengo firme, pero otros, simplemente se arruina todo. Así es vivir con ansiedad generalizada. No poder aceptar un cumplido. Incluso si es un cumplido genuino, de alguna manera piensas que están exagerando un poco porque sabes que no eres tan guapo /diagonal tan hábil, /diagonal tan divertido como dijeron que eres. Tienes miedo de expresar tus opiniones en voz alta porque crees que no estás lo suficientemente calificado para hablar de ello. O simplemente tienes miedo de que alguien se ría de tus sugerencias en un grupo. Cuando hablas con alguien, empiezas a imaginar cómo se ve tu cara o cuánto se mueve tu boca mientras tienes la conversación. Empiezas a murmurar tus palabras cuando hablas con la gente porque tu ansiedad te obliga a pensar 10 veces más rápido de lo que puedes hablar. Esto también conduce a pensamientos /diagonal frases mal formulados, lo que termina haciéndote parecer menos intelectual de lo que realmente eres. ¿Podría seguir? ¿Alguien más ha experimentado esto o soy solo yo? Este escrito, al igual que varios en este espacio, refleja perfectamente mi experiencia. No eres el único que se siente así. El murmullo, que se va volviendo más bajo al final de cada oración, solo hace que la situación sea más complicada. Me pregunto cómo es posible que alguien pueda disfrutar de una conversación conmigo cuando se requiere tanto esfuerzo y repeticiones de qué. No te escuché para lograr expresar mis ideas. Al leer algunas de estas publicaciones, me pregunto si no tengo una versión leve de ansiedad social. Hay días en los que necesito una cantidad hercúlea de coraje simplemente para hacerle a alguien que conozco una pregunta casual sobre algo relacionado con mi trabajo. ¿Y las llamadas en frío? Olvídalo. Si no puedo comunicarme con alguien por correo electrónico, casi nunca lo hago. Generalmente no me gusta que me molesten, especialmente si estoy ocupado. Y tiendo a pensar que los demás lo están doble o triplemente. Editar agregó algunas cosas. Es normal tener esos días en los que hablar con otros se siente complicado. Recuerdo un amigo que siempre dudaba antes de hacer preguntas, incluso a personas que conocía. A veces se frustraba, pero poco a poco fue aprendiendo a manejarlo. Al final, se dio cuenta de que muchos sienten lo mismo. A veces, solo se necesita un poco de confianza para dar el primer paso. Es parte del proceso. Es como vivir fuera de tu cuerpo. Te ves a ti mismo a través de los ojos de todos los que te rodean. Cada persona que conoces y con la que interactúas, piensas en lo que podrían estar pensando sobre ti. Realizas un seguimiento mental de lo que podrían haber visto de ti anteriormente para estimar lo que piensan de ti, en ese momento. Combinas cómo crees que te ves con lo que crees que las personas que te rodean hacen de ti. Al final de un día, estás agotado, pero aún no has terminado. Recordarás momentos de interacciones. Los reproducirás repetidamente tratando de estimar lo que alguien pensó y cómo podría actuar en el futuro a causa de ello. Ejecutas escenarios para prepararte para situaciones de modo que no te pillen de forma incómoda. Es difícil desconectar de esas percepciones. Recuerdo un amigo que siempre se preocupaba por lo que los demás pensaban de él.
Al final del día, me decía que estaba agotado mentalmente, revisando conversaciones y situaciones en su cabeza. Era un ciclo sin fin. A veces, intentaba indicarle que solo tenía que ser él mismo, pero no era tan fácil. Eso le afectó más de lo que pensaba. Estar constantemente aterrorizado de molestar a la gente. Podrías tener la salida más maravillosa. La persona o personas con las que estés podrían expresar una y otra vez lo felices que están de pasar tiempo contigo. Pero cuando estés en casa estarás pensando en cada pequeña cosa que hayas hecho mal y en lo obvio que están mintiendo y te odian y piensan que eres molesto y probablemente están chismorreando sobre lo molesto que eres. A veces me siento así. Estoy con amigos, riendo y disfrutando, pero al llegar a casa, me agobio. Empiezo a recordar cada conversación, cada risa y dudo de si hice algo mal. Pasan días pensando que quizás están riendo de mí o no quieren verme de nuevo. Es raro cómo la mente puede convertir un buen momento en una bola de ansiedad. Al final, es solo parte de ser humano, supongo. Cada vez que piensas en hablar con otra persona, te preguntas cómo reaccionará, imagina lo peor. Te preguntas cómo lo afrontarás, y a partir de ahí todo se acumula como una bola de nieve. En unos segundos, entras en pánico, obtienes una visión de túnel y solo tienes que salir de allí antes de que te asustes delante de alguien. Es un momento complicado cuando la ansiedad se apodera de ti. Te preparas para una conversación y, de repente, te sientes atrapado en tu propia mente. La presión aumenta, y solo quieres escapar para evitar el malestar. Todos hemos estado ahí, esa sensación de que todo se torna demasiado abrumador. A veces, simplemente necesitas un respiro y un momento para recomponerte antes de intentar hablar con alguien más. Imagínate que donde quiera que vayas piensas que la gente te está examinando y juzgando negativamente. Lugares como hacer cola en una tienda de comestibles son los peores porque crees que todos los que están detrás de ti están juzgando todo sobre ti. Como te ves /vistes y qué alimentos compraste. Sientes que quieres desesperadamente salir de allí. He tenido momentos en los que no iba al supermercado durante 3 semanas a un mes debido a eso. A veces, me siento así en lugares públicos. Recuerdo una vez que fui al supermercado y solo podía pensar en lo que los demás pensaban de mí. Me fijé en cada mirada y me sentí incómodo con mis compras. Al final, dejé el carrito y me fui. Pasé semanas sin ir de nuevo. No es fácil lidiar con ese tipo de ansiedad, pero con el tiempo aprendes a manejarlo. Imagina tener esta lista de reproducción en tu cabeza que es como los grandes éxitos de tus momentos vergonzosos y tus mayores arrepentimientos. No solo se repite, sino que se intensifica a medida que intentas analizar, con pesar, por supuesto, qué podrías haber hecho para aliviar la situación. ¿Hay algo que temes en el futuro, como por ejemplo, acercarse a tu título y conseguir un trabajo o tener que ver a alguien a quien has estado evitando activamente? Imagina que tienes una revisión exhaustiva de cada peor de los casos jugando en tu cabeza y superando todos los demás pensamientos hasta que llegue ese momento. Es como si tu mente tuviera su propia lista de reproducción de los momentos más incómodos y decisiones malas. Te concentras en terminar la universidad, conseguir un trabajo, y temes encontrarte con alguien que has estado evitando. Esa ansiedad crece cuando te imaginas el peor de los casos, como si todo lo malo estuviera en bucle. Al final, es solo esperar que las cosas no sean tan malas como parecen. Estás constantemente en el escenario, incluso cuando estás caminando por la calle o almorzando. Todos los demás tienen un guión, pero a ti nunca te lo dieron. La mayoría de las personas se han sentido así en algún momento de sus vidas, pero en el caso de la ansiedad social esto ocurre casi en todos los momentos de cada día. A veces me siento igual. Como si todos estuvieran actuando excepto yo. Recuerdo un amigo que siempre se sentía observado, incluso en lugares normales. Caminaba por la calle, comiendo una hamburguesa, y parecía que todos miraban. Intenté convencerlo que solo eran pensamientos, pero a veces es difícil. La ansiedad social puede ser pesada, y no es fácil actuar como si todo estuviera bien cuando, en realidad, estás en un constante examen. Es tomar cada cosa que sucede de la peor manera posible y no ver cómo podría significar algo más. ¿Alguien se aclara la garganta? ¿Los has hecho sentir incómodos o has creado una situación incómoda? ¿Alguien hace un comentario positivo sobre ti o sobre algo que has hecho? ¿Se sienten mal por ti y lo dicen por lástima o están tratando de manipularte? ¿Un amigo no responde demasiado mientras conversas casualmente? Debes haber hecho algo para molestarlos. O finalmente se dieron cuenta de lo aburrido tonto horrible que eres. ¿Intentas charlar con alguien y se disculpa porque tiene prisa?
Simplemente no quieren hablar contigo porque piensan que eres incómodo / algún otro atributo negativo. ¿Un extraño te está mirando? Debes lucir horrible / zorra o estar haciendo algo mal. ¿Alguien con quien no hablas mucho hace una pequeña charla y te sonríe? Probablemente estén buscando algo para burlarse de ti con sus amigos. ¿Alguien se ríe en una sala mientras intentas hacer una presentación? Probablemente riéndose de lo mal que lo estás arruinando todo. La lista continúa y es mucho más difícil de explicar en el caso de relaciones más cercanas, como la familia y los buenos amigos. A menudo es catastrófico los pequeños detalles haciéndoles creer que ya no se preocupan por ti, o que solo se preocupan por ti por sentido del deber. Es leer demasiado en comentarios pequeños y sacarles toda la negatividad que puedas obtener. Dicho todo esto, algunos días son mejores que otros. Algunos días puedes razonarlo y no sacar lo peor de cada situación. Otros días sientes que nadie te quiere cerca, que todos se estremecen cuando hablas, que la única razón por la que alguien te aguanta es por lástima. A veces me siento así, como si cada pequeño gesto fuera un ataque personal. Recuerdo una vez que un amigo no respondió a un mensaje. Pensé que estaba cansado de mí. Luego, un desconocido me miró y pensé que estaba juzgándome. Es un ciclo difícil. A veces, puedo ver las cosas con más claridad y no lo tomo tan a pecho. Pero hay días en que todo parece un reflejo de lo malo en mí. Es frustrante, humillante y debilitante a la vez. Lo peor es en el trabajo, cuando tienes que interactuar con los compañeros de trabajo. Intentar tener éxito cuando sientes que hay algo más que la presión del proyecto que te acecha. La sensación de que la gente te mire y trate de interactuar es aterradora. Necesitas un trabajo, no puedes simplemente evitar a la gente para siempre. Así que vuelves día tras día y tratas de ocultar tu inseguridad. A veces, lidiar con la ansiedad en el trabajo puede ser pesado. Recuerdo a un amigo que se sentía así. Siempre nervioso, evitaba las charlas entre compañeros. Pero poco a poco empezó a abrirse y compartir sus luchas. No fue fácil, pero al final encontró formas de manejar la presión. A veces solo se necesita dar un paso pequeño para sentirte un poco mejor. No tengo un caso grave, o al menos nunca me han diagnosticado profesionalmente, pero imagínate ir a un lugar lleno de gente. El centro comercial, un concierto, lo que sea. Luego imagina a todas esas personas mirándote, tocándote o, en general, estando atentas a ti. No sabes por qué y te vuelves súper consciente de ti mismo. ¿Qué ocurre? ¿Hay algo en mi cara? ¿En mi pelo? ¿En mis pantalones? Eso es lo que es para mí. Me da una sensación de asfixia y no puedo soportarlo. A veces me pasa eso. Estar en un lugar lleno de gente y sentir que todos me miran. Es como si tuviera un foco en mí y comienzo a preguntarme si hay algo raro en mi apariencia. Luego la ansiedad comienza a subir y me siento atrapado. A veces solo quiero salir y respirar. Es una sensación extraña, pero creo que muchos pueden identificarse con eso. La parte más perturbadora para mí es la planificación de la conversación. Dependiendo de con quién necesito hablar y del tema de conversación, pasaré desde varias horas hasta días planificando lo que les voy a decir, ensayando la conversación en mi cabeza y, en general, temiendo la conversación. Tuve una reunión con un supervisor que realmente me gusta en el trabajo hoy. Pasé todo el día previo ensayando mentalmente lo que podría decir. Esto sucede en segundo plano mientras intento hacer mi trabajo y vivir mi vida. A veces es literalmente una sola pregunta o una conversación de 5 minutos que necesito tener con alguien. Tal vez necesito ir a su escritorio y preguntarles algo, bueno, normalmente paso al menos 15 minutos preocupándome por lo que diré y si me avergonzaré al hacer la pregunta. Al final me armo de valor para ir a su escritorio, no están allí. Sí. Ahora puedo volver a mi escritorio y pasar varias horas más planificando la conversación antes de regresar. A veces, mis compañeros de trabajo quieren salir a almorzar y programan una reunión en nuestros calendarios con aproximadamente una semana de anticipación. Pensaré en ello y me preocuparé varias veces al día con una frecuencia cada vez mayor antes de ello. ¿Cómo podría avergonzarme? ¿Qué puedo hacer para evitarlo? Las únicas personas con las que puedo interactuar sin hacer esta planificación son amigos y familiares muy cercanos. Entiendo esa sensación. A veces, planificar una conversación puede ser agotador, incluso si es algo simple. Hay momentos en que pasamos más tiempo preocupándonos por lo que diremos que en la charla misma. Yo también he tenido esas experiencias, donde termino deseando que la otra persona no esté para evitar la incomodidad. Es curioso cómo con amigos cercanos podemos ser más naturales, pero con otros, la ansiedad se apodera.
Se siente como si acabaras de correr un maratón a través de un bosque embrujado de terror mientras gritas tus secretos más oscuros a personas que claramente no te apoyan. Pero son solo 30 segundos de una pequeña charla con un compañero de trabajo que conozco desde hace años. Cuando termina, me siento y respiro profundamente para calmarme. Lucho contra las lágrimas ocasionales y trato de convencerme de que decir 2 frases sobre mi fin de semana está bien y que no soy un idiota estúpido que dice estupideces. Pero todavía deseo todos los días poder regresar y borrar todos los recuerdos que la gente tiene de mí porque sé que no les importa y no quiero insertarme en su vida donde claramente no soy deseado. A veces es muy difícil. A veces, las interacciones pueden sentirse abrumadoras. Recuerdo cuando tenía que hablar de mis fines de semana con un compañero. Me sentía igual, como si estuviera revelando algo muy personal. Después de eso, solo quería estar solo y respirar. Esa sensación de incomodidad es común, y es normal dudar de uno mismo. Al final, todos estamos luchando con algo, aunque a veces no lo parezca. Pensar que todos te miran todo el tiempo. No poder conciliar el sueño porque piensas en todas las cosas vergonzosas que pudiste haberle dicho a la gente ese día. Darte la vuelta y caminar en la dirección opuesta a donde vas porque ves a alguien que un poco lo sé. Principalmente piensa que todos te están juzgando mal. A veces me siento así, como si todos estuvieran mirando cada paso que doy. No puedo dormir, pensando en esas cosas raras que dije durante el día. Y cuando veo a alguien que conozco, suelo darme la vuelta y alejarme. La sensación de ser juzgado te hace dudar de ti mismo. Es raro, pero creo que a muchos nos pasa en algún momento. Leyendo las publicaciones de todos y teniendo miedo de compartir mi lucha personal. Edité y revisé esto por un tiempo. Las personas con mayor ansiedad social probablemente querrán publicar, pero el miedo a los demás se lo impedirá. Entiendo lo que sientes. A veces, es difícil abrirse cuando todos parecen tener la vida bajo control. Yo también he pasado por momentos de ansiedad social. Recuerdo una vez que quería compartir mis luchas, pero me detuve porque temía el juicio. Al final, tomar el riesgo y compartir me ayudó más de lo que pensaba. No estás solo en esto. Pienso demasiado cada pequeña cosa cuando estoy a punto de entrar en una situación social, durante la situación social y después. Y apesta como la gente lo atribuye a ser tímido y me dice que lo supere, pero literalmente no puedo parar y me siento peor por eso. A veces me pasa eso. Recuerdo una vez que me invitaron a una fiesta y estuve pensando en qué iba a decir durante días. Al final, cuando llegué, me quedé en un rincón. La gente pensó que era tímido, pero en realidad solo tenía miedo de decir algo estúpido. Es frustrante porque no es tan fácil como parece para los demás. Estar constantemente consciente de cómo te perciben otras personas. A veces es difícil para mí concentrarme en lo que sea que estoy haciendo en el momento porque estoy muy preocupado, por cómo me presento, cómo me veo o lo que digo. Estoy convencido de que todos me juzgarán por todo lo que hago. Por eso siempre soy torpe y trato de complacer a la gente. Es complicado, ¿verdad? A veces solo quieres ser tú mismo, pero la preocupación por lo que piensan los demás puede ser abrumadora. Recuerdo a un amigo que siempre se ponía nervioso en reuniones. Trataba de hacer lo correcto y eso lo hacía más incómodo. Aprendió a relajarse un poco y, con el tiempo, eso lo ayudó a ser más auténtico. A veces, es mejor dejar de lado el que dirán. Es como si mi cerebro no se apagara jamás. ¿Alguna vez has tenido esa sensación cuando estás acostado en la cama y de repente estás pensando en todo y no puedes conciliar el sueño? Así me siento todo el tiempo. Ejemplo, manejé 2 estados para tomar unas pequeñas vacaciones, obtuve la certificación de buceo. El fin de semana pasado. Fue muy divertido, pero siento que todos los momentos maravillosos que pasé quedaron eclipsados por estos estúpidos miedos. No importa cuánto sabía que no eran reales, simplemente no podía desconectar mi cerebro. ¿Qué pasa si llueve el domingo y no puedo completar mi certificación y luego todos saben que soy un fracaso en la vida? ¿Qué pasa si mi habitación de hotel está siendo grabada en secreto por algún pervertido mirándome ducharme? Dios mío, creo que me rompí el tímpano en esa última inmersión. Me duele, debo haberlo roto y me quedaré sordo en 3 semanas. ¿Qué pasa si choco el auto y no puedo alcanzar mi celular y me desangro al costado de la carretera? Simplemente constantemente. Nada de lo que pudiera hacer cerraría mi cerebro. Entonces, en lugar de recordar toda la diversión que tuve, todo lo que tengo son todos estos recuerdos ruidosos que abarrotan el lugar. No sé si te ha pasado, pero a veces la cabeza no para. Recuerdo una vez que fui a un concierto. Debería haber sido genial,
pero pasé todo el tiempo pensando en que olvidaría las letras o que la gente me miraría raro si me movía. Al final, disfruté menos porque estaba atrapado en esos pensamientos. Siempre siento que me estoy perdiendo de lo bueno por esos miedos que nunca se callan. Todos te miran y juzgan en todo momento. Ven cada una de tus imperfecciones y recuerdan cada error. Probablemente arruinaste algo de lo que ni siquiera eres consciente, además de las 50 cosas de las que eres consciente. Y probablemente planearás cada conversación con anticipación por si acaso, y luego te verás obligado a improvisar la conversación en algún lugar de todos modos, dejándote pateándote porque sonaste totalmente como un completo imbécil y ahora te odian. Eso es lo que siento la mayoría de los días. A veces, me siento así. Como si cada paso que doy está siendo observado y analizado por otros. Recuerdo una vez que estuve en una reunión y, aunque hice mi mejor esfuerzo, sentí que cometí errores en lo que dije. Al final, me quedé pensando en cómo sonaría todo a los demás. Es agotador, pero trato de recordar que todos estamos lidiando con algo similar, en silencio. A menudo observo a las personas interactuar entre sí y realmente me sorprende. ¿Cómo es posible que la gente levante el teléfono y llame a alguien? ¿O pedir comida en un restaurante? ¿O preguntarle a un empleado de una tienda dónde está un artículo? Le tengo tanto miedo a la gente que es ridículo. No usaré mi tarjeta de débito porque tengo miedo de que no funcione, incluso si sé que tengo el dinero ahí. No puedo simplemente programar una cita con el médico o llamar a alguien con quien no me siento 100% cómodo. A veces puedo obligarme a hacer cosas, pero paso días y días repasándolo en mi cabeza, preguntándome si dije o hice algo estúpido. Siento que todos me juzgan todo el tiempo. Es interesante cómo algunas personas parecen moverse con facilidad en situaciones sociales. Yo solía ser igual, temía llamar a alguien o pedir en un restaurante. Una vez, me llevó una semana convencerme a mí mismo para hacer una cita. A pesar de que sé que no pasa nada grave, el miedo a ser juzgado puede ser abrumador. Al menos ahora he aprendido a aceptar que a veces es normal sentir esas cosas. Sentirse enfermo o preocupado por sentirse enfermo porque tiene que hacer algo o ir a algún lugar en el futuro próximo. Notar que te has metido en una rutina mental. No te sientes bien y sabes que no tienes por qué sentirte así y que en el pasado has tenido la cabeza lúcida y has superado esta ansiedad. Pero por alguna razón, en este momento solo puedes empezar a preguntarte qué puedes hacer para volver a salir de tu mente y volver a un estado despejado. Desearías que hubiera una manera de sentirte bien todo el tiempo, no tener que pensar tanto en las cosas y disfrutar la vida como lo hacen los demás. Quieres sentirte libre de obstáculos, pero no sabes cómo ni dónde será tu vida en el futuro. Miras a los demás y ves cuán confiados están en sus horarios diarios. Hacer trabajos, salir y hacer cosas fácil y espontáneamente, emprender pequeñas aventuras, etc. Te preguntas, ¿renunciarías a parte de tu propio sentido de identidad o de tu inteligencia para ser más ajeno y valiente? Y a veces, mi pregunta favorita, ¿por qué tengo que ser así? A veces me siento así. Cuando veo a mis amigos salir sin preocupaciones, me cuestiono. Quiero disfrutar como ellos, pero me atrapan esos pensamientos. Ha habido días en que simplemente me quedo en casa, pensando en lo que podría hacer. Me pregunto si perder un poco de mi inteligencia me haría más feliz. Al final, sé que tengo que encontrar mi propio ritmo y salir de ese bache mental. Necesitarán un abrazo, quiero darles un abrazo a todos. Sé que para algunos sería aterrador, pero para otros me gustaría sentir que les ayudaría un poco. Siento que un abrazo es una de las formas más rápidas de saber que alguien está escuchando y se preocupa. La verdad es que los abrazos son especiales. Recuerdo una vez que mi amigo estaba pasando por un momento difícil y solo le di un abrazo. No dijimos nada, pero ese gesto parecía ser justo lo que necesitaba. A veces, las palabras no son suficientes y un abrazo puede hacer la diferencia. Simplemente estar ahí para alguien puede tener un impacto enorme. Es bueno recordar que a veces un pequeño gesto cuenta mucho. Apesta. Me impide programar citas porque tengo miedo de interactuar por teléfono con un extraño. Apesta porque pospongo las cosas porque no puedo lidiar con la interacción sin empezar a sudar. Gracias a Dios estoy casado porque tener citas estaría totalmente descartado. Si veo en la tienda a alguien a quien no he visto en años, haré todo lo posible para que no me vea ni me reconozca. Busco cosas en mi teléfono en lugar de pedir ayuda a un empleado. Me he retirado de las salidas sociales con amigos porque hay demasiadas personas que no conozco. Repaso lo que voy a decir una y otra vez y sigo tartamudeando o cometiendo errores. Está empeorando a medida que pasan los años. No sé cómo superarlo. Se ha convertido en una especie de segunda naturaleza.
Básicamente apesta y no se lo deseo a nadie. Entiendo lo que sientes. La ansiedad social puede ser realmente abrumadora. Hay momentos en los que evitas situaciones solo para no lidiar con la incomodidad. Lo importante es saber que no estás solo en esto. A veces, hablar con un amigo cercano o un profesional puede ayudar. No es fácil, pero con el tiempo puedes encontrar maneras de afrontar esas situaciones y sentirte un poco más cómodo. Un pequeño percance social puede arruinar todo tu día. Es posible que termines obsesionándote con ello durante días hasta que lo olvides o hagas algo que te haga sentir igual o más ansioso y el ciclo continúe. Tienes problemas para hacer amigos. Cuando tienes un amigo que se queda contigo, lo evitas de puntillas por miedo al rechazo o te vuelves demasiado pegajoso hasta el punto de cansarlo o irritarlo. Si no responden, piensas que hiciste algo mal aunque simplemente estén ocupados. Cada día es una lucha para no hacer el ridículo de que prefieres sentirte cómodo en un hoyo y quedarte allí. A veces, la ansiedad social puede hacerte sentir atrapado. Recuerdo un tiempo en el que pensaba demasiado en cada interacción. Tenía un amigo que siempre estaba ahí, pero me preocupaba que fuera demasiado pegajoso o que dijera algo tonto. Cuando no respondía, me sentía mal. Al final, opté por quedarme en casa. Era más fácil que enfrentar la posibilidad de hacer el ridículo. Pasaron los días, y seguí sintiéndome así. Cuando mi ansiedad social estaba en su peor momento, evitaba las situaciones sociales por completo. Intentaría ir, mis amigos harían planes y yo estaría de acuerdo, y yo me animaría y me prepararía. Pero en el último momento encontraba alguna excusa, normalmente inventada, por la que no podía asistir. El fin de semana pasado, los nuevos vecinos me invitaron a comer, beber y jugar cartas contra la humanidad. Les dije que vendría. Nunca aparecí. Entiendo eso. A veces, cuando la ansiedad social golpea, es difícil seguir adelante con esos planes. Recuerdo una vez que mis amigos me invitaron a una fiesta y al final no fui. Me quedé en casa inventando excusas. Es un ciclo complicado. Queremos estar ahí, pero hay algo que nos frena. Es una lucha real y muchos pasan por lo mismo. Al final, es más fácil quedarse en la zona de confort. Si necesito usar un teléfono, mi ritmo cardíaco se acelera hasta el punto que siento como si hubiera estado corriendo. Es lo peor. Además, si necesito hacerle una pregunta a alguien, tiendo a alejarme un poco hasta que me nota y comienza la conversación. A mí me pasa algo parecido. Usar el teléfono me pone nervioso, como si estuviera esperando una carrera. Cuando tengo que preguntar algo, me quedo alejado, esperando que alguien me mire. Es una mezcla de ansiedad y un deseo de evitar la incomodidad. Solo se siente mejor cuando finalmente hablamos, pero llegar hasta ahí es lo difícil. Termina un examen en una clase y eres libre de salir tan pronto como termines. Pero en lugar de eso, miras a tu alrededor y esperas hasta que alguien más termine y se levante. ¿Tienes que hacer una llamada telefónica? Mejor anímate durante 20 minutos. Marca el número. Colgar. Enjuague, repita por otros 20 minutos. Ni se te ocurra pasar por un drive-thru. Juzgarán tu voz, tu orden, la música que suena silenciosamente en tu auto. Oye, quiero que conozcas a algunos de mis amigos. Muere internamente podría seguir durante días. Pero tal vez sea solo yo. Es curioso cómo pequeñas situaciones pueden ser tan incómodas. Recuerdo cuando terminé un examen y, en vez de salir, me quedé mirando a los demás. La espera se siente eterna, como si salir primero fuera un gran desafío. Y lo de hacer una llamada, un verdadero proceso mental. Imaginar que todos juzgan cada palabra, cada pausa. Siempre me ha dado esa sensación de querer desaparecer. A veces es simplemente complicado ser uno mismo. ¿Sabes que a veces crees que la gente te está mirando? Ahora imagina que todos en la tienda bar/bar/, donde sea te están mirando. Y tienes comida en la cara. Y tu ropa parece tonta. Y todo el mundo sabe todo lo malo de ti. Y odian la forma en que masticas. O a veces para mí es como. Imagínate si estás en una habitación llena de gente y hay un incendio, excepto que hay demasiadas personas bloqueando la única salida y además nadie más piensa que hay un incendio. Y tal vez la habitación también se haga cada vez más pequeña. Simplemente depende. A veces estoy bien, sin embargo, si me mantengo concentrado y simplemente hago lo que tengo que hacer y salgo de allí. O si estoy con un grupo pequeño de amigos o mi novio, normalmente puedo concentrarme en ellos y fingir que no hay muchas otras personas alrededor. A veces, me siento así en lugares públicos.
como si todos estuvieran pendientes de mí. Recuerdo una vez en una fiesta, me di cuenta de que tenía un poco de comida en la cara. Sentí que todos lo miraban. Pero cuando estoy con amigos cercanos, todo cambia. Es más fácil ignorar las miradas y simplemente disfrutar el momento. Al final, la compañía cuenta más que la multitud a nuestro alrededor. Es bastante paralizante. Especialmente cuando era un adolescente más joven. Ahora tengo 20 años y afortunadamente he aprendido a controlar gran parte de mi ansiedad, con la ayuda de medicamentos. Pero recuerdo estar en la secundaria y sentirme como de otro planeta. Tenía miedo de hablar con la gente porque pensaba que tartamudearía, cometería un desliz o diría alguna estupidez. Y cuando decidí ser un hombre y hablar con la gente, pensaba en las palabras que dije durante el resto del día, a veces incluso durante los días siguientes. Incluso si no sucediera nada malo, hablé con claridad, no dije nada que me pareciera raro después. Aún así me castigaba por cada conversación que tenía con mis compañeros. Incluso me impidió buscar trabajo el verano después de graduarme de la escuela secundaria. Estaba tan aterrorizada de solicitar trabajos de verano. Llegaba al lugar donde quería entregar mi CV y me quedaba paralizado. El congelamiento se convertía entonces en un ataque de pánico y normalmente tenía que llamar a mi papá para que me llevara a casa y me calmara. Tenga en cuenta que yo solo tenía entre 16 y 17 años en ese momento. Gracias a Dios tengo los padres que tengo. Al menos mi papá. Es realmente difícil entender exactamente qué es la ansiedad social si no la tienes tú mismo. Y mi padre es y siempre ha sido extremadamente paciente con mis problemas de ansiedad y depresión. Es complicado lidiar con la ansiedad social, especialmente siendo adolescente. Recuerdo que yo también temía hablar con la gente, siempre pensando en lo que diría. Me pasaba días dándole vueltas a las conversaciones. Me costó mucho buscar trabajo después de graduarme, a veces me aturdía solo al pensar en entregar un CV. Tener padres comprensivos es importante. Mi papá siempre fue paciente y eso ayudó bastante a lidiar con la situación. ¿Alguna vez te has sentido avergonzado frente a toda tu clase cuando eras niño, te orinas en los pantalones, alguien señala tu erección, rechazado por tu primer amor? Ahora imagina tener esa abrumadora sensación de juicio y pura mierda sobre tus hombros. Ahora imagina sentirlo antes de entrar a una habitación con otras personas o incluso antes de vestirte para salir. Solo pensar en la gente te da miedo. Por alguna razón lo equipararía con vergüenza. Recuerdo que en la escuela siempre estaba nervioso antes de salir. Una vez, al llegar al salón, la maestra preguntó quién había hecho ruido en clase y todos me miraron. Sentí vergüenza, eso me quedó. Con el tiempo, aprender a lidiar con esas situaciones me ayudó a no dejar que la opinión de otros me afectara tanto. La presión social puede ser difícil, pero hay maneras de manejarla. Creo que lo tengo hasta cierto punto. Simplemente soy demasiado cauteloso con la gente que no conozco. No porque crea que la gente sea terrible, sino simplemente porque creo que las personas que conozco por primera vez inmediatamente me considerarán una persona aburrida o indigna con quien hablar. Realmente quiero agradar a los demás y me cuesta muchísimo aceptar el rechazo, tanto en las amistades como en las relaciones románticas. Lo que ayuda es darte cuenta de que no tienes que ser amigo de todos. Hay algunas personas no tan geniales, pero también hay personas realmente increíbles, divertidas y genuinas. Vale la pena darle la oportunidad de conocer a esas personas, incluso si algunas de ellas no son buenas opciones para ti. Es normal sentirte así a veces. También pasé por eso. Cuando conocía a gente nueva, me preocupaba mucho por la impresión que daba. Con el tiempo, aprendí que no todos tienen que ser amigos. Conocí a personas que, aunque al principio parecían difíciles, resultaron ser geniales. Es un proceso. Aceptar el rechazo también es importante, no define tu valor. La conexión genuina vale la pena, incluso si no siempre ocurre. Dios mío, sé exactamente lo que estás diciendo. Una vez conocí a la mamá de mi amiga en el funeral de mi hermana y me dijo, hola, mi nombre es Amy. La mamá de Darien y Jimmy, Celeste ha estado en mi casa muchas veces cuando era niña. Y lo primero que dije fue, casualmente y no en un tono grosero, al menos eso espero, sí, he estado en tu casa 3 veces en lugar de ser una persona normal y presentarme y no es que eso hiciera nada. Creo que hay diferencia después, pero mirando hacia atrás me siento como un imbécil extraño y me siento mal al pensar si le di a alguien una mala impresión o no. Un día, mi orientador escolar se molestó porque un profesor se estaba dirigiendo a mí y, según él, yo estaba siendo poco amigable. Sin embargo, la realidad es que tengo ansiedad social y es importante que se comprenda. No hablo en el trabajo porque tengo miedo de parecer estúpido o malo.
Una vez hice un chiste tonto y me reí entre dientes y cada vez que quiero decir algo, recuerdo lo tonto que fue ese chiste, que nadie recuerda, y me detengo porque cualquier cosa que diga será una tontería. El miedo a no querer molestar a nadie te hace sentir solo. Entiendo perfectamente tu perspectiva. A veces, incluso al encontrarme con amigos, prefiero mantenerme al margen para no resultar incómodo. No te sientas aislado en esto, hay muchos que comparten esa sensación. Sí, esta es una manera realmente excelente de describirlo. Una vez estaba contestando unas comunicaciones de trabajo en mi teléfono mientras mi esposa, que sufre estas cosas terribles, entraba a Starbucks a traernos un café. Mientras subía al auto, logró derramar el mío sobre ella. En ese momento ella estalla en un ataque de histeria absoluta y solloza incontrolablemente. Me asusté un poco y saqué servilletas de la guantera rápidamente para intentar quitarle el café. Me imagino que la está quemando tanto que inmediatamente comenzó a llorar así. Resultó que ella estaba absolutamente bien. Ella se derrumbó así inmediatamente simplemente por el pánico en cascada de derramar mi café. Ella pensó que estaría muy enojado con ella. Que podría gritarle. Luego podría obligarla a volver a entrar y conseguirme otro después de que ella ya estuviera destrozada. Una y otra vez, en la fracción de segundo en que derramó mi café, ella, que ya estaba teniendo una mañana más difícil, entró en una tangente de ansiedad donde el peor resultado fue que yo reaccionara como una especie de marido, loco y abusivo. Afortunadamente, mi paciencia interminable y mis respuestas serenas a su ansiedad la han ayudado a no volver a reaccionar así. Uf. Tenía mucho miedo de que se hubiera enojado y que íbamos a ir a urgencias en lugar de al trabajo. Sí. La persona mayor en mi vida es extremadamente comprensiva, pero cuando accidenté su camioneta a los 10 años, corrí a mi habitación llorando, convencido de que recibiría un gran regaño. Es curioso pensar en eso ahora. ¿Recuerdas cuando eras niño y tu mamá te dejó en la fila de la tienda y entraste en pánico como si no hubiera un mañana? Imagínate que cada vez que vas de compras, a comer, etc. Esto lo describe muy bien. Esa sensación de pánico es familiar. Recuerdo cuando era niño y mi mamá se alejaba un momento. Me quedaba ahí, mirando a todos, pensando que nunca volvería. Ahora, cada vez que estoy en un lugar público y alguien se aleja, ese pequeño temor regresa. Como si el mundo se detuviera y solo quedara yo. Es raro, pero a veces todavía me pasa. Jesús, esto me hace pensar que tengo esto aunque sea menor. Siempre pensé que estaba simplemente paranoico. Cuando tenía 9 o 10 años, asaltaron la casa de mi papá y estuvo deprimido por un tiempo. Vivió solo mucho tiempo porque mis padres se divorciaron cuando yo tenía 5 años, él tuvo una novia por un tiempo pero ella era horrible. Se volvió a casar hace 2 años y últimamente ha sido mucho más feliz. Pero de todos modos, hablé por teléfono con cualquier padre con el que no estuviera todas las noches cuando era niño y ahora enviamos mensajes de texto y cada vez que no contestaban pensaba que estaban muertos y no podía sacar ese pensamiento de mi cabeza. Era mucho peor cuando mi padre estaba solo, pero incluso ahora mi mente siempre llega a las peores conclusiones. Es realmente deprimente y causa mucho estrés inútil. No lo recomendaría. Es complicado lidiar con esos pensamientos. A veces, las experiencias de la infancia te marcan. La soledad de tu papá y los robos pueden haber intensificado esa ansiedad. Es normal preocuparse por las personas que quieres, pero esas ideas pueden ser agotadoras. Con el tiempo, parece que él ha encontrado algo de felicidad, lo que es bueno. Hablar con tus padres puede ayudarte a sentirte más conectado y a reducir esos pensamientos negativos. Yo también estoy sufriendo con este problema. Tengo ansiedad social y no puedo hablar cómodamente en público, reuniones, discusiones grupales. Uno de mis amigos me sugirió que tomara sesiones de hipnosis para resolver este problema. ¿Está bien ser hipnotizado? No hay nada que no valga la pena intentar. La ansiedad me consume hasta que los productos en la caja son verificados o cuando concluyo con la tarea en la que estoy. Es un proceso difícil. Esto exactamente. Ahora, únete a ir a una reunión familiar. Apenas hablas con estas personas que conoces de toda tu vida y que te aman muchísimo. Y en el momento en que llegas a casa comienzas a entrar en pánico, preguntándote si dijiste algo estúpido y si te invitarán a regresar. Es aún más complicado cuando antes eras alguien que se relacionaba con facilidad y disfrutabas de los encuentros familiares. Esa es la imagen que tienen de ti, y ahora es evidente que algo ha cambiado. Sí, también me lo acabas de describir. La ansiedad era peor durante la universidad y al tener 6, 5, sentado en una conferencia de 400 personas en la universidad,
simplemente sabes, la gente no puede evitar fijarse en ti. Tenía que obligarme a ir a clase cada vez que lo hacía y la mitad de los días todavía no lo hacía. Entiendo lo que mencionas. La ansiedad puede ser realmente abrumadora, especialmente en un lugar con tanta gente. Recuerdo a un amigo que también tenía problemas para asistir a clase. Era alto y siempre sentía que todas las miradas estaban sobre él. A veces ni siquiera podía entrar al aula. Al final, encontró una forma de sobrellevarlo, pero fue un proceso largo y difícil. Es algo que mucha gente no comprende. No quiero ser grosero ni nada por el estilo, solo quiero que me informen, pero por lo que he experimentado, suena como si tuviera mala confianza. Lo que acabas de describir es exactamente como me sentí en mis primeros años, pero luego me obligué a que me importara un carajo y no he sufrido esto desde entonces. Suena exactamente como lo que cambié básicamente en un abrir y cerrar de ojos. ¿En qué se diferencia? La ansiedad social suele ser tratada mediante un enfoque terapéutico específico. En este tipo de terapia, se utiliza la terapia cognitiva, donde el profesional guía al individuo a través de un razonamiento claro y respetuoso. Este método proporciona apoyo sin hacer que la persona se sienta menospreciada. Además, la confianza juega un papel importante en la experiencia de la ansiedad social. Junto con el último punto, pedir comida en un lugar como Subway, si toman la iniciativa en algo, simplemente lo hago. Por ejemplo, ¿algo más sobre eso? Sí, un poco de esa salsa. ¿O, este? Toma la salsa equivocada. Absolutamente. Una variación frecuente que he escuchado es que no puedes ir a Subway en absoluto porque te sientes perdido al momento de hacer el pedido. Estaba en la fila de Starbucks hoy para comprar una taza de viaje reutilizable, pero irracionalmente pensé que era extraño comprar solo una taza y nada de café, así que pagué para que la llenaran con café a pesar de que podía conseguir café gratis en el trabajo en 10 minutos. Esto es normal, ¿verdad? A veces me encuentro haciendo cosas incómodas porque creo que es lo que se espera de mí o porque siento que hay alguien observando. He entrado en tiendas para curiosear y he adquirido productos simplemente porque sentía que debía hacerlo. Supongo que tengo una ansiedad social muy ligera, ya que tengo algunas de esas, pero muy leves. Supongo que la única vez que se pone mal es cuando estoy en una situación formal o si todos los demás están vestidos con un nivel formal ligeramente diferente al mío y siento que todos se dan cuenta de que no estoy vestido correctamente. También en las iglesias católicas porque eso tiene formalidad y nunca fui a ninguna iglesia cuando era niño, así que no sé nada de esas cosas. Solo he ido 2 veces porque mis amigas así lo deseaban, pero todavía lo odio. Sufro de agorafobia en lugares con muchas personas, lo que provoca que me invadan ataques de pánico. En los momentos más difíciles, era común que me desmoronara emocionalmente, llorando y experimentando hiperventilación. La presencia de grandes multitudes me genera una gran incomodidad. Es un desafío constante lidiar con esa situación, y tratar de encontrar formas de manejarlo se vuelve fundamental para el bienestar emocional. Pensé que había superado la ansiedad en la escuela secundaria, pero ahora me doy cuenta de que he estado viviendo todo este tiempo pensando que había desaparecido. Este hilo es aplastante, ahora sé por qué ciertas cosas me resultan tan difíciles de manejar. Es interesante cómo a veces pensamos que superamos cosas, pero en realidad están ahí, escondidas. Creo que todos enfrentamos esa batalla interna. Mi amigo también creía que había dejado la ansiedad atrás, pero con el tiempo se dio cuenta de que era un proceso constante. A veces, solo necesitas hablar de ello para entender mejor lo que sientes. No estás solo en esto, muchos hemos pasado por lo mismo. Nunca pensé que tuviera ansiedad, pero es realmente identificable con estos. Especialmente con las llamadas telefónicas, si alguien me llama entro en pánico y apenas puedo respirar, y me toma 1 o 2 horas mentalizarme para poder llamar a alguien que no conozco muy bien. Entiendo eso. A veces, las llamadas pueden ser una gran presión. Una vez, mi amigo tuvo que preparar todo un guión solo para llamar a una tienda. Pasó más de 1 hora nervioso antes de hacerlo. Al final, se dio cuenta de que no era tan complicado, pero ese momento de pánico fue real. La ansiedad puede ser un reto que todos enfrentamos de diferentes maneras. Tu amigo está teniendo un mal día, así que debe ser por algo que tú hiciste. Y en realidad no le agradas a ninguno de tus amigos y solo te aguantan para no herir tus sentimientos. Y tuviste un par de situaciones incómodas en los últimos años, debe haber algo mal contigo, así que vas. Haz 5 pruebas de autismo diferentes en línea, y todas resultan negativas.
Pero te niegas a creerlas porque te odias mucho a ti mismo. Siento que a veces me siento así. Recuerdo a un amigo que tuvo un día malo y pensé que era mi culpa. Me cuestioné muchas cosas sobre mí. Hice algunas pruebas online sobre autismo, solo para sentirme más perdido. Al final, me di cuenta de que no siempre todo gira en torno a mí. A veces, las cosas solo pasan y no hay que complicarlas más. Le estás enviando un mensaje de texto a alguien y de repente deja de responder. Debes haber dicho algo para ofenderlos o aburrirlos. Tener que mirar tu teléfono como un halcón mientras degradas tus habilidades de conversación o enviar 5 mensajes de texto de disculpa. Un día estaba escribiendo con un amigo y, de repente, dejó de responder. Me quedé pensando si había dicho algo malo o si estaba aburrido. Empecé a revisar mi teléfono cada 5 minutos, sintiéndome tonto. Al final, decidí enviarle un par de mensajes de disculpa, aunque no estaba seguro si era buena idea. Fue incómodo, pero al menos al día siguiente me respondió y todo estaba bien. Es como estar en una relación abusiva contigo mismo. Esta frase me llamó especialmente la atención. A menudo miro las cosas que me digo a mí mismo. Terapia cognitivo-conductual para ganar. Y pienso, ¿nunca dejaría que alguien más me habla así? ¿Por qué me dejó salir con la mía? Ese fue el primer paso para aprender a lidiar con mi propia ansiedad. Nunca permitiría que alguien me tratara de esa forma. ¿Por qué me lo permito? La razón se encuentra en la creencia que tengo, y ahí radica el verdadero inconveniente. Desearía que la terapia cognitivo-conductual funcionara para mí. Así, esas gente normal. Esto es clave. Cuando tienes ansiedad, no te sientes una persona normal. Todos los que te rodean son normales, pero tú no lo eres, y te preocupa que la gente sepa que no eres normal. Muchos y a la vez intentas ocultar a todos el hecho de que no eres normal. Todavía lucho con esto, pero estoy mejorando. Emoticono cara sonriente. Es similar al síndrome del impostor, pero aplicado a la vida cotidiana. Esta analogía resulta extremadamente perspicaz y reveladora. Aprecio la idea. Se ríe de ti y te dice que de todos modos nadie piensa que eres interesante, entonces, ¿por qué molestarse en decir lo que tienes en mente? Esto me impactó mucho. Esta es aproximadamente el 90% de la razón por la que casi todos los que conozco me llaman callado. Nunca creo que lo que tengo que decir sea lo suficientemente interesante como para que a alguien le interese escucharlo. Emoticono cara triste. Es cierto, a veces surgen pensamientos aleatorios que parecen interesantes, pero me abstengo de comentarlos. La realidad es que me doy cuenta de que la mayoría de las personas no estarían interesadas en escucharlos en primer lugar. Por eso, prefiero guardarlos para mí. A veces tienes buenos días, te sientes inmortal, por el simple hecho de no sentirte ansioso ese día. Pero a la mañana siguiente será la peor mañana de tu vida. Es tu ansiedad multiplicada por 10. Dios mío, sí. Es casi como estar borracho. Te sientes tan bien e invencible, pero al día siguiente pagas por ello. El día después de un buen día, me siento avergonzado, ansioso y paso el día preguntándome si fui demasiado extrovertido y desagradable. Odia ese instante en el que te das cuenta del cambio de, todo va bien, a, un momento, soy un fracaso y todos están molestos conmigo. Es un proceso doloroso que te sumerge en la autocrítica, dejando atrás la alegría inicial y enfrentándote a una dura realidad. Este tipo de revelación es difícil de aceptar y puede desmoronar la confianza, abriendo la puerta a sentimientos de inseguridad y tristeza. Se trata en gran medida de centrarse en uno mismo, ¿no? Y demasiado preocupado por cómo te perciben los demás. Es un tipo extraño de egocentrismo porque durante todo ese tiempo que te concentras en ti mismo, no estás realmente presente con la otra persona. A veces me pasa que estoy más enfocado en lo que pienso de mí mismo que en lo que pasa a mi alrededor. Recuerdo una conversación con un amigo, donde me daba cuenta de que solo estaba escuchando de forma superficial, pensando en cómo quería responder. En esos momentos, me perdía de lo que realmente importaba. Está bien querer entenderte, pero no puedes dejar de lado a los demás. Muy bien redactado. Para mí son básicamente pensamientos obsesivos. Por ejemplo, tenía una llamada telefónica planificada con un médico que fue reservada la semana pasada para esta semana. He estado pensando en cómo manejar esa llamada ya que fue reservada durante el horario laboral y tengo que planificar cómo salir para atenderla. Hago esto porque no puedo simplemente aceptarlo y que todos me juzguen por lo que podrían escuchar, etc.
Y ahora, esta semana, la llamada no llegó según lo planeado y me senté en púas todo el día. No hubo llamada ese día, así que me estresé pensando por qué no hubo ninguna llamada. La llamada llegó al día siguiente en muy mal momento cuando acababa de orinar y me destrozó en ese momento porque no era una situación cómoda. La llamada en sí estuvo bien y simplemente salí al pasillo donde nadie podía atenderla. Ah, y por supuesto, lo más importante es que no he salido a la ciudad, ni con amigos, etc., desde hace unos 3 años. No conozco gente nueva y mis viejos siguen desapareciendo. A veces, realmente te agobias con cosas que deberían ser simples. Te pasa lo de estar estresado por una llamada, planeando todo el tiempo que dirás y cómo lo manejarás. Luego, cuando llega, no es en el momento ideal. Es como una carga constante en la cabeza. Y lo de no salir y perder contacto con amigos es complicado. Te aíslas sin quererlo y eso realmente afecta. Es una sensación que muchos pueden entender. Esto es como leer mis pensamientos exactos. Cuando era niño, la gente me describiría como tímido. Cuando crecí en mi adolescencia, me di cuenta de que no quería participar en la conversación por miedo a decir algo estúpido. Si no dije nada, entonces no pueden formarse una opinión sobre mí. Si no tienen una opinión sobre mí, entonces ni les agrado ni les disgusto. No tener una opinión sobre mí es mejor que no agradarle a nadie o pensar que soy estúpido. Vaya, eso me describe a la perfección. Intencionadamente, me alejé de las personas, ya que temía que me consideraran una persona sin éxito y se rieran de mí a mis espaldas. Y luego, hay momentos aleatorios en los que es como si se levantara una cortina en tu cabeza y dices, PFFFT, ¿en qué estaba pensando? Es totalmente divertido decir esto y enviar un mensaje de texto a aquello, solo debo recordar no pensar demasiado en todo. Y luego todavía piensa demasiado en todo. Enjuague y repita. A veces me pasa eso. Hablo sin pensar y al rato me doy cuenta de que era una locura. Creo que todos tenemos esos momentos en los que sabemos que no deberíamos complicarnos tanto. A veces uno se deja llevar por la ansiedad y empieza a dudar de todo. Es un ciclo, pero al final, lo importante es aceptarlo y seguir adelante. Es una manera tan mala de vivir la vida, pero no tengo otra opción que probar con medicamentos, terapia, etc. Espero que no sientas que los medicamentos o la terapia no son opciones para ti. Estoy de acuerdo, esta es una mala manera de vivir la vida y le insto a que intente recibir tratamiento. Aunque es posible que nunca se sienta normal, incluso amortiguar estos pensamientos y sentimientos para que no los sienta con tanta fuerza puede tener un impacto inmenso en su calidad de vida. Lo que quiero decir es que espero que no sienta que no tiene otra opción, sino que aún puede probar el tratamiento con medicamentos y terapia. Es posible que descubra que incluso el más mínimo beneficio de ellos puede tener un gran impacto en usted. Claro que sí, estoy bajo tratamiento médico, jeje. También manejo el trastorno bipolar, así que la vida sin medicamento sería bastante dura. Además, asisto a terapia y estoy en un proceso de mejora. Sin embargo, ha sido un trabajo prolongado que resulta agotador. Hay días que son más llevaderos que otros. Sí, espero el mayor tiempo posible y luego voy como a las 11:30 de la noche, cuando salgo al día siguiente, para evitar a la gente, y luego tengo que evitar las islas con gente reabasteciendo. Supongo que puedo pasar sin papel higiénico durante 2 semanas, ¿no? Problema. Es curioso cómo a veces uno planifica todo para evitar multitudes. Recuerdo una vez que fui a hacer compras tarde en la noche, pensando que estaría vacío. Me encontré con un par de empleados reponiendo y tuve que navegar entre ellos. Al final, salí sin cosas esenciales, como papel higiénico. Aprendí que a veces salir tarde no es la mejor idea, aunque suena bien en teoría. La gente deja de invitarte a lugares porque siempre te echas atrás, arruinando así cualquier amistad que hayas logrado formar. Nunca contactas a las personas primero porque crees que se molestarán cuando en realidad piensan que no te preocupas por ellas. A veces me pasa que dejo de salir con mis amigos. De hecho, solía ser así. La gente se cansa de invitarme cuando siempre digo que no. Además, nunca soy el primero en contactarles, porque pienso que no les importo. Al final, se alejan. Es un ciclo raro y confuso, pero creo que todos hemos estado en una situación así en algún momento, ¿no? Es más común de lo que parece. Se siente como un ciclo así. La ansiedad social te hace sentir aislado de los demás, por lo que, naturalmente, te encierras. Luego, la gente responde a esto asumiendo que eres antisocial y es menos probable que quieran tener algo que ver contigo.
Lo notas y te hace sentir aún peor. Enjuague y repita. Entiendo eso. A veces es difícil salir de ese ciclo. Tuve un amigo que pasó por algo similar. Se encerraba en su casa y la gente pensaba que no le interesaba socializar. Pero, en realidad, solo tenía miedo de ser rechazado. Al final, solo necesitaba un poco de apoyo para romper ese patrón. Aunque no fue fácil, poco a poco logró abrirse y conectar con otros de nuevo. No hay amigos verdaderos. Ese no es siempre el caso. Tengo entre 4 y 6 personas con las que soy increíblemente cercano y una docena más de conocidos a quienes no me importa una mierda a menos que esté físicamente con ellos. A la gente empiezas a no gustarle porque eres raro o aburrido. Para mí, todo lo contrario. Las personas con las que me relaciono también están mentalmente jodidas y son raras a su manera. No digo nada de esto para despedirte si sale así. De hecho, todos los demás puntos de tu publicación son 100% acertados. Prefiero el aislamiento porque estoy acostumbrado. Mi computadora reemplazó a mis amigos durante al menos más de 10 años de mi vida. Me sorprende que no sea adicto a la electrónica ni a Internet, prescindir de ambos es realmente fácil. Un poco aburrido, sí, pero luego podré dormir hasta que todavía me sienta cansado y luego dormiré un poco más. Entiendo lo que dices. También tengo un pequeño grupo de amigos con los que me siento cómodo. A veces, la gente no entiende que está bien ser diferente. Para mí, la soledad no es un problema, he pasado mucho tiempo con mis cosas. Desconectarme de todo puede ser aburrido, pero a veces solo quiero descansar. Es raro, pero hay momentos en que aprecio el silencio. Yo diría que no es tu culpa. Al menos, no en la forma en que lo presentaste. Es el hecho de que tienes una enfermedad mental, que no es algo que puedas controlar. Siguiendo con su ejemplo, es como si supiera muy bien que la clave está a su alcance, pero cualquier intento que haga para alcanzarla se ve impedido por el trastorno de ansiedad social. Entiendo lo que dices. A veces, la gente no se da cuenta de lo difícil que es lidiar con la ansiedad. Tuve un amigo que pasaba por algo similar. Quería salir, pero siempre se detenía por ese miedo. Era frustrante para él, porque sabía que era solo su mente bloqueándolo. Hablamos mucho sobre cómo enfrentar esos momentos, pero a veces solo lo mirábamos desde lejos. No es fácil, pero es parte de su realidad. Internet es a veces un lugar increíblemente de mierda. Recientemente comencé a usar el software de animación 3D que tenía hace 3 años y que usaba en la escuela secundaria para ayudarme con mi depresión. Me gustó mucho una pieza que hice con hexágonos y 3 luces que eran de diferentes colores. Lo publiqué en /r/art y fue rechazado casi de inmediato sin razón aparente. Tu obra de hexágonos es realmente impresionante, me encanta cómo los colores se entrelazan y las sombras que forman. Es común en comunidades grandes como r/art que algunos trabajos sean votados negativamente casi sin razón. No dejes que eso te afecte ni pienses que refleja la calidad de tu trabajo. Lo importante es seguir creando y disfrutando del proceso. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.